No se oye, no se oye. ¿Está apagado? ¿Ya? ¿Se oye? ¿Ahora sí? No. Gracias. Bien. Pues buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por su presencia en esta tercera presentación el día de hoy de novedades editoriales de la Universidad Veracruzana. Hoy a las 2 de la tarde presentamos un libro de ensayos de la maestra Nina Basich, quien es escritora, narradora, ensayista. La mirada distal se llama el título que presentamos a las 2 de la tarde. Y bueno, ahora nos acompaña en la presentación de Hija de Nadie de Javier Núñez. A las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, perdón, vale la pena también mencionarlo, acabamos de presentar Las lluvias de Estocolmo, de Edgar Rondon, ganador del premio latinoamericano a primera novela, ¿no? Igual como en su momento lo fue Javier. Entonces, bueno, pues parece que a veces las cosas se conectan, ¿no? Por ahí flotan y de repente se coinciden. Bien, hace un momento precisamente en la presentación de Las lluvias de Estocolmo, Jesús Herrero hacía alusión, digamos, al legado, a uno de los legados de Sergio Galindo, y que había sido precisamente lo que fue el impulso a los escritores jóvenes, ¿no? Y él decía que precisamente como para continuar con ese legado se instituyó el Premio Latinoamericano a Primera Novela Sergio Galindo. Yo ahora en estos momentos agrego algo más. Ha habido cuando menos dos escritores que, digamos, por una parte la editorial de la Universidad Veracruzana los ha seguido, pero por otro lado también ellos han seguido depositando la confianza en la editorial y se ha convertido de una u otra manera la editorial de la Universidad Veracruzana como una especie, digamos, también de casa editora aquí en México, ¿no? Que yo creo que es un poco también una manera de continuar con ese legado de Galindo, ¿no? Esos dos escritores son Daniel Ferreira, un escritor colombiano que ganó el premio Sergio Galindo por una novela que se llama La balada de los bandoleros baladíes. Después, la editorial de la Universidad Veracruzana le ha publicado dos libros más, San Amistad de La Habana y Viaje al interior de una gota de sangre. Con Viaje al interior de una gota de sangre, Ferreira gana el premio Casa de las Américas, ¿no? Y pasa algo bien curioso, muy interesante, porque a Javier también se le ha seguido publicando. Además de la novela con la que él gana el premio Galindo, que es La doble ausencia, se le publicó un poco más adelante un libro de cuentos, Cuando todo se rompe. Y ahora, precisamente, estamos aquí para presentar Hija de Nadie, la novela con la que Javier gana el premio Casa de las Américas, ¿no? Entonces, me doy cuenta, ¿no? Hay una serie de coincidencias, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha sido un acierto de la editorial de la Universidad Veracruzana eso, seguirle la huella a estos dos escritores, mantenerse en contacto con ellos, seguirlos publicando, seguirlos dando a conocer aquí en nuestro país, ¿no? Y bueno, pues entramos ahora en materia y le damos la bienvenida a la maestra Nina Basich, quien, pues la idea, platicábamos hace un momento y la idea, ella decía que traía algo escrito, pero que le gustaría más, así como entablar algún diálogo. Yo leí ya también la novela, estuve un poquito con el tiempo presionado, pero la leí ya. También tengo pues algunos comentarios que hacer, ¿no? Entonces, maestra, muchísimas gracias y adelante, tiene usted la palabra. Está apagado. Botoncito. También el tuyo, Javier. Está apagado. Ahí está ya. Desde los tiempos en que los cazadores de mamuts, el hombre ha sentido una fascinación por las narraciones.
congregados bajo el ritual alrededor del fuego, con el olor de la carne apenas cocida y el oído dispuesto a la escucha, la casa venía a ser lo de menos. Lo que importaba era la historia, lo que se narraba. No importaba qué habían hecho con la casa, el mamut, lo que fuera. Importaba cómo la contaba el narrador. Y podía contarla no una, 2, 3 noches seguidas. Cuando un libro tiene un muy buen narrador, volvemos a ella, vamos hacia arriba, hacia abajo, y creo que eso es lo que tiene la novela Hija de Nadie. Hay una magia entre el lector y el autor. El autor hace el libro, pero cuando el lector toma el libro en sus manos, es como si el libro cobrara vida. Y más este libro, que es muy físico. No sé si Javier lo notó al hacerlo, pero yo me notaba leyendo y los puños apretados, el estómago sumido, y decía, a ver, relájate, deja un poquito. Pero es una novela tan física. Si quisiéramos clasificarla, no podríamos clasificarla o en futurismo, de aventuras, del fin del tiempo. No podemos hacer eso. Creo que esta novela es una novela todoterreno. Aquí hay todo. Aquí hay todo. Es vertiginosa, sigues a los personajes. Y me gustaría ir preguntándole a Javier si él sintió también este sentimiento de ser una novela tan física, si hubo algún esfuerzo o algo al hacer la novela. Bueno, antes que nada, muchas gracias por acompañarnos. Para mí es una alegría enorme estar acá participando en la FIL de Guadalajara, es la primera vez. Y bueno, como decía el maestro Agustín hace un rato, tengo un vínculo y una relación de afecto con la editorial de la Universidad Veracruzana muy grande, y para mí es una alegría enorme que se publique esta novela nuevamente en esta editorial. Hay algo físico que me atraviesa, creo, en la escritura de todas las novelas, que tiene que ver con una cuestión de poner el cuerpo en la escritura. No solo poner el cuerpo de sentarse a hacerlo, sino de poner, de sentirse atravesado por un aspecto físico durante el proceso de la novela, que no sé si lo había pensado con detenimiento, pero me gustó mucho la referencia, porque había, o en otras novelas, hay una carga en otras novelas mías me refiero, hay una carga de lo íntimo, de la intimidad muy grande, que también tienen un peso en el cuerpo que siento al momento de la escritura. Pero la escritura de esta novela realmente me llevó momentos donde terminaba agotado por esa sensación absolutamente física de los personajes, de lo que atravesaban, y había pasajes o momentos que no voy a decir que me demandaban un esfuerzo equivalente, porque claramente no, yo estaba sentado ante el teclado, pero sí se jugaba mucho esa cuestión, no solo de sentir el peso de lo físico y el desgaste de los personajes, sentir hambre en momentos determinados, sino fundamentalmente sentir el desasosiego y la esperanza que rodea por muchos momentos el clima de la novela, y es algo que en algún momento determinado de la escritura se transforma en una especie de peso, que uno prácticamente lo puede sentir
sobre los hombros. Así que creo que no lo tenía previsto al momento previo de la escritura, y me gusta mucho que haya surgido de la lectura, porque me hace tomar conciencia también a mí de ese esfuerzo o esa sensación física que apareció en la escritura. Sí, cuando yo la iba leyendo, llegaba un momento en que decía, me tengo que levantar. Era demasiado el desasosiego, la angustia, no quería saber y digo, no voy a ver más. Me tenía que levantar porque sí, terminaba con las manos apretadas o el estómago sumido y digo, demasiado física. Además de que hueles, lo vives, corres con los personajes y sí, sientes hambre, estás desamparado. Todo eso yo lo llegué a sentir como lector. Es que yo hago muy propios los libros, los tomo muy, muy en serio. Comienza con una carrera donde no hay interrogante, hay que seguir corriendo, no puedes detenerte. Allí en ese momento nos plantea algunos secretos que van a irse revelando y que son la clave de todo el desarrollo de la novela. Hay un detalle cuando la mamá de la protagonista, que es una niña que se llama Yara, la mamá le pone el dedo en los labios. Y a partir de ese momento hay un silencio en toda la novela. Sí hay diálogos y todo, pero hay como un silencio que es lo que hace la misma tensión. Es un silencio como pesado, como que no quieren ni que se mueva el personaje, que no haya ningún ruido, por esa tensión que se siente. ¿Sí sentiste? Porque en muchos de tus párrafos hablas del silencio, dices, el silencio feroz que siguió al disparo, un silencio líquido, total, envolvente, y en otra, el bosque entero parecía contener el aliento. Entonces hay mucho el sentido del silencio en todo tu texto. Sí, eso fue algo trabajado en dos aspectos. Por un lado, por el lado de Yara, que no puede hablar y que tiene esa, iba a decir incapacidad de la palabra, me quedé pensando en algo que charlamos en una presentación anterior, vinculado con el por qué no habla el personaje. Pero bueno, esta imposibilidad de hablar fue algo buscado y trabajado porque quería que el personaje tuviera, por un lado, esta necesidad de establecer otro tipo de comunicación con el mundo y que reafirmara o que jugara un poco con esta idea que se establece de el gran silencio que de algún modo está presente todo el tiempo en este mundo que quedó. Hay una transformación, hay algo que desapareció por completo, y lo que le sigue a eso es una especie de desolación y de vacío que en la composición o en la imaginación lo imaginé como muy cargado de silencio. Y quería jugar todo el tiempo con ese contraste, también al mismo tiempo que aparecen ese silencio tan pesado, se hacen muy notorios al mismo tiempo sonidos que hoy nos pasan muy desapercibidos, que tienen que ver con el rumor del agua, el canto de los pájaros, cosas que tienen mucho más que ver con la naturaleza y que toman otro nivel y otra preponderancia justamente por la ausencia de todos los otros sonidos. Y ese silencio y esas cosas o esa especie de clima que se genera me permitía al mismo tiempo que fuera más violento el momento en que se rompe, cuando hay un disparo, cuando hay una caída, ese tipo de cosas. Yo me fijo también, bueno, desde el segundo capítulo me dio curiosidad el jinete pálido.
Y me quedé pensando, yo conozco este título, ¿de dónde? Y me fui al final para ver que todos los títulos, todos los capítulos son películas de vaqueros. Y eso, saber eso, es otra presencia dentro del libro. Hay caballos, hay un jinete solitario, que es solo Camacho, del que también no se sabe nada. No hay nada, no hay muchas claves, es un hombre demasiado silencioso, del que lo poco que te enteras en la novela es de algún diálogo, o lo que supones, porque también hay muchas cosas que uno interpreta. Esta persona, también lo dices, no solo Camacho, no es un héroe, ni nunca quiso ser un héroe, pero se ve en una situación comprometida en donde pues tiene que ayudar allá en algún momento, pero yo lo sentí no como heroico, sino como humano. Otra parte de toda la novela, el poder de lo humano, no del héroe, del que va más allá. Lo humano está muy presente, son seres humanos tal cual, que están en una situación muy difícil. No es un personaje de ficción, no, son seres humanos. ¿Lo pensaste? Sí. Sí, a ver, hay dos líneas ahí sobre las que me gustaría conversar. Una tiene que ver con pensar a los personajes desde la humanidad. Efectivamente no quería que fuera el héroe dispuesto al heroísmo, sino el estilo de héroe a su pesar. Es decir, el que se ve arrastrado por las circunstancias y que de algún modo lo que termina haciendo es ser doblegado por su propia nobleza, por decir no puedo dejar que pasen este tipo de cosas. Y hay un montón de lecturas probables de la novela, y a mí también me cuesta, me encantó lo de decir que es una novela todoterreno, porque yo cuando la quiero clasificar tampoco sé. Sí, no. Hubo una búsqueda de que no fuera algo específico. Que yo quería hacer una novela que fuera híbrido de géneros. Y quería jugar con eso y quería hacer guiños determinados. Pero tenía la intención de que no se encajara en un territorio determinado, sino que todo el tiempo estuviera jugando a atravesar esos bordes. O pensar a los personajes de este modo tenía que ver, por un lado, eso, querer que el tipo de héroe fuera un héroe que va encontrando sus propios gestos de humanidad que lo transforman, y por otro lado porque siento que toda la novela es de algún modo fundamentalmente una novela que cuenta eso, cuenta la persistencia de los vínculos humanos en este territorio absolutamente hostil, fundamentalmente contra eso, contra la persistencia de alguna decencia y algún rasgo de humanidad. Ese tipo de cosas, que es lo que en este universo prácticamente desaparecen todos los personajes que van apareciendo a lo largo de la novela, han renunciado de algún modo a eso. Solo Camacho, Viedma y Diara, que son los personajes principales, y también algún otro como Prince. Vamos a sumarle un gesto de decencia. Son personajes que de algún modo ofrecen esa resistencia a la hostilidad del mundo. Y por otro lado, en relación a lo que marcabas con acierto sobre los títulos de western, desde el momento previo a la escritura yo siempre quise escribir una novela influida por la estética y ciertas características del western. Y fue algo que trabajé en todos los momentos previos de la novela.
estas características incluso del personaje de Solo Camacho, de no conocer su pasado, tenía que ver también con el arquetipo del héroe de las películas de western, que es el jinete que llega cabalgando, que no se sabe de dónde y que generalmente termina yéndose cabalgando hacia el atardecer y tampoco sabemos qué es de él después. Y eso marcaba en algún punto una diferencia muy grande con cómo yo he trabajado los personajes en general en todas mis novelas anteriores, donde hay un grado de vínculo y de profundidad muy grande entre el pasado de los personajes y las consecuencias de las acciones. Acá quería trabajar un personaje diferente, no que fuera plano, que fuera superficial, que tuviera hondura y profundidad, pero implícita, que no la revelara todo el tiempo el narrador. Y lo de los títulos fue curioso, porque yo había trabajado todo el tiempo la estética del western, y en realidad el primer capítulo de la novela no es el que ahora está, la primera versión. Empieza en el momento que Solo Camacho entra al túnel, que ahora es el capítulo 2, y por la descripción me salió ponerle el título del capítulo El hombre del rifle, que era una serie de western. Y ahí me gustó la idea, le voy a poner a todos los capítulos el nombre de alguna película. Después lo terminé cambiando, al de ese lo modifiqué por El jinete pálido, para que hubiera una continuidad, porque si no iba a ser la única serie de televisión en todas las películas. Y bueno, no puedo a veces con esas pequeñas obsesiones y elegí modificar eso también. Hablando de esto, los nombres. El nombre de Paredes, el que custodia la última muralla. Es que ese nombre, Paredes se llamaba el que custodiaba la última frontera. Los hijos de Wolf, que también son los malvados perseguidores. Bailes, la ciudad enorme que se traga todo alrededor. Todos los nombres tienen un porqué, un sentido, no se ven nombres al azar o porque se ocurrió, tienen un peso. Solo Camacho es todo un nombre. Sí, eso obedecía por un lado a dos cuestiones que tenían que ver. Yo quería que los nombres no remitieran a nuestro presente y a nuestra contemporaneidad, sino que fueran nombres sacados de contexto. Entonces aparecen nombres extraños como Prix, por ejemplo, que es un nombre que no tiene explicación, y los otros muchas veces son o topónimos transformados, como Biedma, que funciona como nombre, como apellido, y a lo mejor tenía que ver con el origen. Biedma es una ciudad de Argentina que en el universo este no existe, ya no existen un montón de ciudades, pero que probablemente lo explica el origen. Solo Camacho es un adverbio transformado en nombre porque le quedó así después de una vez que se presentó de esa manera. Y bueno, son todas cuestiones que están de algún modo trabajadas para generar también esa especie de sensación de crear cierta mitología particular dentro de la novela, que generara su propio universo. Es un mundo que al mismo tiempo está transformado y la geografía no obedece a la geografía real. Uno de los planteos que yo me hice fue quería tener la libertad para reconfigurar la Pampa y la Patagonia y modificar los nombres de ese territorio que queda en este tiempo incierto donde acontece la historia. Sí, también otro elemento son las carretas.
donde van las familias con todo lo que les queda de posesión, y ahí entre ellas se ve mucha humanidad. Ahí se ve cómo se ayudan, cómo no son independientes, es decir, se crea todo un mundo entre ellos, una comunidad entre ellos. Vuelvo a que bueno, es el relato de los seres humanos y con la humanidad del ser humano. Ahí ese es esos capítulos donde habla de ellos, es como que toda la esperanza del libro está contenida en ese momento que están acampando, cómo van caminando lentamente con toda la urgencia que hay en el libro, y ellos van lentamente porque van cargados con todas sus posesiones. Ese elemento que también corresponde a las películas es como la pausa que hubo en el libro, casi es a la mitad, es una pausa y uno dice, bueno, ahí va, respira uno en la novela. Otra cosa que es tu estilo, creo yo, los detalles. Así como dices, el rumor del río, el detalle de la mancha de sudor en el cuello, el detalle de que si hay un perro se le va a meter entre las patas de los caballos, detalles muy pequeños de que cómo estaba la fogata, quiénes estaban, muchos detalles, incluso sobre los cadáveres, porque hay cadáveres, las manchas de sangre sobre los cadáveres. Y todos esos detalles en las descripciones enriquecen. Es como en las películas que no nada más ves el paisaje, sino te enfocas a ver una piedra, una parte del paisaje. ¿Eso es parte de tu estilo? Sí, hay algo que en general, sobre todo en las últimas dos novelas, la anterior y esta, trabajé muy a conciencia, que tenía que ver con una especie de reafirmación de la composición de la imagen visual, tratar de que el lector pueda construir con una serie de elementos, porque si bien hay detalles, no es que haya o entiendo que no hay una abundancia de detalles, no es que describo durante 4 páginas consecutivas, sino que es una selección de determinados detalles que le den fuerza y que le den vida a una imagen determinada. Pienso mucho, esta novela tiene mucho de eso, en escribir a partir de una serie de imágenes. Obviamente hay algo que tiene que ver con el lenguaje, y el lenguaje es abstracto, ¿no? Pero hay mucho que tiene que ver con la trama y con las acciones de los personajes, en los que claramente parto desde la imagen. Y hay un proceso de transformación o de traducción, si se quiere, de la imagen a la palabra, donde yo tengo esta especie de película en la cabeza y la voy convirtiendo en un relato. Y son ese tipo de cosas en las que yo siento que encuentro la fuerza determinada para que después, cuando se haga el proceso inverso, es decir, cuando el lector lee ese pasaje, son los puntos de anclaje que le van a poder permitir construir con facilidad esa imagen que adquiera la fuerza que pretendía. Hay un trabajo en la novela anterior, pero específicamente en esta, un trabajo muy, muy grande que tiene que ver con lo visual y con una composición de cierta visibilidad dentro de la narrativa. En el lenguaje, ya que hablamos del lenguaje, hay unas frases y que con una frase describes todo lo que está ahí. Dice, Dios había huido de esas tierras. Es decir, todo el terror que había, Dios había huido de esas tierras. O en la pampa no hay tiempo, un día es todos los días, 1000 años son un parpadeo. Otra de las sensaciones al leer la novela, siempre sentía yo que caminaba como entre tiempos, como en un borde que está a punto de desmoronarse.
ya no era el pasado que ya había acabado y la esperanza del futuro era demasiado precaria. Entonces siempre era como caminar por un filo muy delgadito, muy frágil, y así se desarrolla gran parte de la novela. Por ese pequeño borde van todos los personajes, entre el pasado y el futuro, y un presente pues inmediato. Sí, me gusta que te hayas detenido en esa cuestión del juego entre el futuro y el pasado, porque esta especie de retrofuturismo, es decir, la novela es un tiempo incierto en el futuro, pero donde lo que pasó es que desapareció prácticamente la civilización, y dice en algún momento el narrador, es como si el mundo hubiera retrocedido cientos o miles de casilleros en el tablero de la historia. La idea era un poco crear una especie de tiempo atemporal, donde se combinaran estos elementos clásicos del pasado, las carretas, un montón de elementos que tienen que ver con la ausencia de tecnología, y por otro lado el contraste con la tecnología desarrollada que hay en la urbe, esta urbe gigante que es Baires, de la que ellos están huyendo. Porque al mismo tiempo que generaba este contraste de tiempos, lo que generaba era el contraste de esta ciudad amurallada donde sobreviven las clases acomodadas y el poder político, y por otro lado la tierra de nadie, donde están todos los excluidos de la sociedad, teniendo que encontrar formas de supervivencia de cualquier modo. Y ahora que digo esto de la sociedad, me acordé que no contesté antes algo que habías hecho mención de las comunidades que se crean en esta caravana que viaja. Había algo que buscado en la novela también que tenía que ver con eso, con las tensiones entre las tensiones de poder en las sociedades. Por un lado, si bien hay la novela en general lo que plantea es una especie de desaparición de la sociedad, se rompieron todos los hilos de contención posibles, y entonces los personajes están librados a su suerte. Sobrevive esta especie de ciudad central que absorbe y se alimenta de todo lo que hay alrededor, y que todo el tiempo está jugando este rol de poder y de opresión por sobre todo el territorio que lo rodea. Y todas las pequeñas sociedades que se van contando en la novela, que son la tribu de los hijos de Wolf y la sociedad que se va conformando en el camino en esta caravana, también plantea ciertos elementos de poder que tienen que ver con ocupar determinados roles de poder, y cómo eso muchas veces influye o pervierte a los personajes. Y esto que se jugaba de los rasgos de humanidad que sobreviven y los rasgos de humanidad a los que a veces se renuncia, era algo que también me gustaba, tenía ganas de algún modo de ir contando en estos tres tipos de pequeñas sociedades que aparecen. Hablaste de supervivencia, y creo que hay dos tipos de supervivencia: los que venden al otro por unas cuantas monedas, traicionan lo más bajo de la supervivencia, y los otros que lo único que aspiran es a sobrevivir esa hora, esa mañana, esa noche. Entonces sí, la supervivencia es parte de lo que crea esta angustia en la novela. Sí, era algo que a mí me interesaba particularmente trabajar esa
esa sensación de desesperanza, de desasosiego que muchas veces genera el estar enfrentados a la muerte o al límite de una experiencia límite, y cómo algunos personajes en determinados momentos sin estar o sin atravesar eso son capaces de renunciar absolutamente a todo y que no les perder todo rasgo de moralidad para conseguir algo, y la desesperación de otros personajes, llevarlos a los personajes siempre al límite y volver a jugar con esto que tampoco es nuevo, ¿no? Lo del hombre convirtiéndose en lobo del hombre, pero que son terrenos ficcionales propicios para explotar un poco esos momentos de llevar al ser humano al límite. Sí. Me llama la atención también que las caravanas no es como en las western, no van al oeste, van al sur. No van al oeste, casi todos, ay, el oeste, todas las películas y series de western americano es buscar el oeste. Y aquí no, aquí es el sur. Eso probablemente tiene que ver con que yo soy del sur y entonces quiero creer que hay un grado de esperanza en el sur, pero a ver, hay otra lectura y otra mirada que tiene que ver con la novela. De algún modo yo una de las cosas que necesité hacer fue una apropiación del género, un género que está claramente muy arraigado en la idiosincrasia estadounidense, lo tenemos muy visto también trabajado en la literatura de alguna época de Estados Unidos, pero fundamentalmente en el cine. Y parte de la necesidad de apropiación del género, de ponerle mis huellas particulares, mis huellas personales, era transformarlo en una especie de western gaucho, donde al mismo tiempo eso dialogara con la tradición literaria de mi país. Entonces aparecen rasgos y registros que tienen que ver con la gauchesca. Los personajes de algún modo, o algunos personajes, solo Camacho particularmente, que usa el facón, que usa el poncho, son características propias del gaucho argentino, y que incluso hay guiños que tienen que ver con la escritura de la literatura gauchesca, o incluso de los cuentos de cuchilleros de Borges, en alguna pelea que aparece con Facón también están. De algún modo, esas intertextualidades que me permitieran arraigarlo en mi propia tradición. Y entonces que se muevan hacia el sur también tienen que ver con eso, la tradición, no solo la tradición, sino en la historia argentina, pero también en la tradición literaria, se juega todo el tiempo esta tensión entre civilización y barbarie, o es de algún modo el origen de la literatura argentina. Podemos entender que la literatura argentina se inicia con El Matadero de Echeverría, y entonces quería tomar eso de nuevo, pero el movimiento que fuera inverso, que fuera de algún modo irse de la ciudad, irse de Bailes, atravesar la Pampa y en este caso huir hacia el sur. Sí, y atravesar la Pampa sin despertar al diablo, que eran los hijos de Wolf. Sí, terribles, porque cuando habla
de lo que hacen los hijos de Wolf. Dice: la pampa larga pronto se transformó en coto de caza para la masacre. Los cuerpos muertos se multiplicaban en el suelo como flores de horror. Todo esa sección, esos capítulos fueron terribles. Pero ahí llega un momento en la novela en que uno dice: ya, se acabó. ¿Qué va a pasar? Porque ya no hay más, digo. Los hijos de Wolf son terribles, acaban con todo. No tienen, así como los otros tienen humanidad, estos son bestias, totalmente bestias. Y supersticiosos, además. Eso, ese elemento de la superstición, que lo pones casi al final, que no lo sabíamos, es una sorpresa. Porque si hubiera sido puesto en el principio, que es por alguna superstición, ya no causa ese como desasosiego del final, de que uno dice: ¿por esto? Sí, hay uno de los misterios que se revela es casi al final, y es una sorpresa encontrarlo. Es una sorpresa. Bueno, me alegra que sea una sorpresa, porque había algo de un punto de viraje a mitad de la novela que la pensé un par de veces y dije: no me estoy metiendo demasiado tarde, no estoy haciendo un cambio muy brusco en este momento. Después me terminé conforme con eso, pero me sigue pareciendo interesante escuchar cuáles son las lecturas y las sensaciones que quedan. Una de las cosas que más me gustó de este libro de Javier es que es un narrador que muy afilado. Es como si estuviera sacando filo a una rama, con una brizna de detalle de pasto en la boca, y así es como narra. Muy afilado, muy afilado. Todas las sensaciones están en el lector, así como él nos está platicando, que están dentro de él. Y es una lectura que construye con otro miedo. No es el típico miedo que sienta uno sobre una persona específica o una situación. Es un miedo que se siente como humanidad, como si pudiéramos sentirlo nosotros, porque como que en qué momento podríamos llegar a esa situación. Yo, para terminar, lo único que podría decir es que este es un tipo de libros que nos confronta con nosotros mismos, con nuestra humanidad, porque como habla de seres humanos, hacen eco en muchas partículas de nosotros, humanas, que tenemos de supervivencia, y nos hace pensar en qué momento caminamos por ese bordecito también nosotros, porque mucho de como bailes y todo eso pues lo vivimos. Lo que deseas agregar es tu novela. No, agregar más que eso, no. Había pensado a lo mejor en leer algún fragmento, pero tampoco vamos a tener tiempo, así que sí, bueno, sí, como para que quede así una idea o una imagen también del clima de la novela, leer un pasaje. Tengo que encontrar. Despertar un poco después del amanecer. El sol ya alumbraba la llanura que se extendía fugitiva entre ellos y el horizonte. Primero reavivaron el fuego sobre las brasas frágiles de la mañana para tomar unos mates mientras comían algo de carne seca. Después Camacho atalajó los caballos de tiro y dispusieron la galera para la partida. Los perros correteaban en círculos, ansiosos por reemprender el viaje. Hicieron los primeros kilómetros envueltos en una luz asfixiante
que parecía refractarse en el suelo árido y seco. Apenas algunos árboles aislados y algunos que otros pastizales secos rompían cada tanto la monotonía inflexible de ese paisaje invariable. Al cabo de un par de horas se acercaron a un camino antiguo y pedregoso, a cuyo lado se alzaba un cartel deslavado cuyas letras habían desaparecido hacía tiempo. Salté una calle. Avanzaron al rayo del sol durante un tiempo incierto. La falta de referencias y de distracciones incrementaba la monotonía absorbente del viaje. Cada paso de los caballos parecía una réplica del paso anterior, y si cerraban los ojos durante un rato y los volvían a abrir, tenían la sensación de estar en el mismo lugar. Atravesaban un páramo sin huellas. ¿Estamos perdidos?, preguntó Viedma después de un rato. No se veía ningún camino, ni siquiera los tramos antiguos de alguna carretera maltrecha que brotara por debajo de la tierra removida. Camacho negó con la cabeza. Es más seguro así, dijo. Después de un rato vieron los pájaros, caranchos gordos y oscuros que revoloteaban cerca del suelo y picoteaban lo que parecía algún animal muerto. Solo Camacho apuró el paso para adelantarse a la carreta y se acercó. Supo enseguida que no era ningún animal y alzó el brazo para indicarle a Viedma que se quedara atrás. Los perros, alborotados, habían empezado a ladrar. Sacó el revólver de la funda y pegó un tiro al aire. Los caranchos se alzaron en vuelo, espantados, en un revuelo de plumas y graznidos. En el silencio feroz que le siguió al disparo, una vez que se apagaron los ecos de los pájaros que se alejaban, los pies de Camacho al bajar del caballo sonaron como un árbol que se desploma. Se acercó al cuerpo estaqueado. Era un hombre, lo que quedaba de un hombre. Desnudo, expuesto al sol y el viento, el cuerpo estaba tumefacto y cubierto de llagas que habían estallado y vuelto a brotar. Camacho se levantó el pañuelo del cuello y se cubrió la nariz y la boca. Su sombra se proyectaba sobre el cuerpo en cruz. Por un instante el sol dejó de atacar la piel resentida, el cuerpo abrasado por el calor sin tregua de quién sabe cuántos días a la intemperie. Camacho se quedó así un momento sin hacer ni decir nada. Entonces algo hizo eco en lo más profundo de esa conciencia arrasada y el hombre atado respiró. Fue un movimiento casi imperceptible, pero pareció demandarle un esfuerzo titánico. Camacho por un segundo creyó que había sido su imaginación, pero el hombre abrió la boca tratando de hablar. «Máteme», oyó que decía, «por favor». Camacho de cuclillas suspiró largo, sacó el facón de la cadera y sin vacilación lo degolló de un solo tajo. La sangre brotó sin fuerza, también por dentro se había resecado. Después Camacho limpió la boca ensangrentada y se puso de pie otra vez. Vamos a cerrar ahí. El tiempo se nos acaba. Simplemente agradecerle su presencia. A la maestra Nina, muchas gracias por su lectura tan atenta. Javier, muchísimas gracias por tu presencia. Y pues el libro está aquí a la venta, afuera y en el stand de la editorial de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias. Gracias.